Reynard aterrizó suavemente en una azotea. El viento nocturno acariciaba su rostro mientras sus ojos azules recorrían el horizonte de la ciudad de Kioto. No había nada fuera de lugar a simple vista. Primero pasó por un distrito comercial, donde los últimos locales cerraban sus puertas. Vendedores empacaban su mercancía, y algunos jóvenes caminaban por la calle. Reynard se quedó un instante observando una tienda de juguetes antiguos, donde una niña pequeña señalaba una muñeca en el escaparate mientras su madre la tomaba de la mano. Nada parecía estar mal, pero la sensación persistía. Luego continuó hacia el distrito universitario. Las calles estaban menos iluminadas, y un par de cafeterías aún mantenían las luces encendidas. Allí, los estudiantes estudiaban, discutían y se reían, rodeados por montones de libros. Reynard caminó entre ellos, con paso lento, sin despertar sospechas. El aura de ese lugar era completamente normal, pero incluso allí, algo en su interior le decía que siguiera adelante. Más tarde se dirigió a un parque ubicado en el centro de la ciudad, rodeado por templos y árboles viejos. Se sentó en una banca bajo un cerezo, observando el reflejo de la luna en un estanque artificial. Reynard siguió sus ojos. Y luego saltó hacia la calle. Aterrizó y sus pies no provocaron ni un solo sonido. Caminó tranquilamente hacia un callejón que estaba ubicado a unos 100 metros de donde se encontraba. En ese momento Reynard se detuvo. La sensación que provenía de ese lugar era bastante parecida a la de Kuroka. Según lo que ella le había dicho, era un demonio, así que naturalmente podía notar ese aura oscura a su alrededor. Igual que con la mujer que se había encontrado hace unas horas. Era fácil distinguir a las personas relacionadas con lo sobrenatural de aquellas normales que no tenían idea de ello. Y ahora podía sentir la misma aura oscura proveniente de este lugar. Reynard lo pensó un instante y notó que había una barrera frente a él. Las barreras tenían integradas funciones especiales para evitar que la gente normal las notara, pero Reynard pudo sentirla. Miró hacia el aire y no pudo ver nada en particular. Caminó unos pasos y, tras avanzar unos 20 metros, se dio cuenta de que la barrera envolvía un edificio abandonado. Reynard reflexionó un momento y luego dio un paso hacia adelante. Las barreras normalmente tenían distintos efectos. Algunas impedían que algo entrara o saliera, por lo que la única forma de atravesarlas era rompiéndolas. Otras solo se usaban para mantener alejados a los humanos comunes. Reynard suspiró y decidió esperar. No quería romper la barrera. Pasaron unos 10 minutos y entonces la barrera se rompió. No fue un desvanecimiento suave como cuando Kuroka bajaba la suya, sino que realmente se quebró, porque su invocador no pudo seguir manteniéndola. Reynard frunció el ceño por un instante y luego corrió hacia adentro. Entrar al edificio fue sencillo. Rompió una ventana y rodó por el suelo unos instantes antes de seguir el rastro de esa maldad. Frente a él había una puerta de metal. Con un simple movimiento de su mano, la puerta salió volando, pero la atrapó enseguida y, en una fracción de segundo, evaluó lo que estaba pasando. El área no era muy amplia. Un pasillo lo llevaba hacia una sala más grande, donde distinguió varias siluetas. 4 de ellas eran personas con orejas y colas de zorro. Reynard las observó un instante y notó que no eran demonios, sino otra cosa, aunque se sentían un poco similar a Kuroka y Shirone, tal vez más a Shirone. De todas formas, no les prestó demasiada atención, porque frente a ellas se hallaba algo mucho más monstruoso. Parecía una mujer, pero con múltiples extremidades y un cabello negro que caía como una sombra. En una de sus manos sostenía a una de las figuras con orejas de zorro. Reynard percibió de inmediato el olor a sangre que provenía de aquella persona atrapada en sus garras. Apretando con fuerza la puerta que aún tenía en sus manos, Reynard comenzó a avanzar hacia la criatura. No le dio mucho tiempo para reaccionar. Con un movimiento, la puerta que sostenía en su mano fue disparada a una velocidad increíble, impactando de lleno en el cuerpo de la criatura. En el mismo instante, Reynard cortó el brazo que sujetaba a la mujer usando solo sus manos desnudas. Acto seguido, tomó a la persona herida y se alejó varios metros con un salto, aterrizando suavemente en el suelo, junto a los otros individuos. «Es un monstruo», la voz clara de uno de ellos se elevó, llegando a todos los presentes. La mayoría parecía incapaz de responder, como si las palabras se les escaparan junto con el aire de sus pulmones. Sin embargo, la mujer a la que había salvado no dudó en hacerlo. «Es un demonio que ha matado a muchas personas de Kioto». La mirada de Reynard se endureció por un instante. Depositó el cuerpo de la mujer en brazos de quienes consideró sus aliados y se puso de pie.
Entonces notó una lanza tirada en el suelo. Supuso que pertenecía a alguno de los sujetos con orejas de zorro. Se movió con una velocidad abrumadora, tomó la lanza entre sus manos y la giró con un movimiento tan natural que parecía haberlo practicado 1.000.000 de veces hasta alcanzar la perfección. Observó al monstruo solo un momento, hasta que la punta de la lanza comenzó a brillar. Considerando el lugar cerrado en el que se encontraba, Reynard evaluó su fuerza con cuidado. En el siguiente instante, su cuerpo desapareció y reapareció delante del demonio. Con un movimiento de estocada, la luz estalló y luego el aire explotó. Todos los presentes fueron lanzados hacia atrás por la onda de choque. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, la lanza ya no estaba en manos de Reynard. Solo quedaban los restos del demonio, reducidos a un montón informe de carne destrozada. Si se hubiera esforzado un poco más, lo habría vaporizado por completo. Pero, considerando el poco espacio que tenía, esa fuerza era más que suficiente. Reynard miró los restos un momento y luego suspiró. Se giró para verificar el estado de los demás. ¿Están bien? El silencio se extendió por la sala. Reynard notó que todos lo miraban con cautela, casi con desconfianza. Levantó las manos y esbozó una sonrisa tranquila. Lo siento, solo quise ayudar, dijo con voz amable, antes de dirigir su mirada hacia la mujer herida. Supongo que tienen preguntas, pero primero deberíamos asegurarnos de que ella esté bien. Se acercó y examinó sus heridas. No tenía herramientas para curar, y en este mundo, sin espíritus que respondieran a su llamado, incluso si la recuperación natural era más rápida de lo normal, una herida grave seguía requiriendo tiempo. Aunque, había un método. La expresión de Reynard se volvió más seria. No parece tener ninguna herida fatal, comentó mientras extendía la mano hacia la chica que uno de los enmascarados sostenía. Pero en cuanto vio el ademán de apartarlo, retiró la mano con una sonrisa tímida. Lo siento, creo que me he tomado demasiadas libertades. Cuando no hay confianza entre nosotros, es normal que lo vean así. Retrocedió un par de pasos. Los dos enmascarados lo miraban aún con cautela. Haber acabado con aquel demonio no era suficiente para ganarse la confianza inmediata de nadie. Reynard esperó pacientemente mientras atendían a su compañera herida. Les tomó apenas un par de minutos, y la mujer de orejas de zorro logró ponerse de pie, aunque apoyada en uno de sus aliados. A ojos de Reynard, era evidente que ella era la líder del grupo. La más fuerte, pese a las heridas. Quedaron frente a frente. La expresión del caballero no cambió demasiado. Tenía bastante claro lo que esperaba de esas personas, y estaba seguro de que ellos también tenían sus propias preguntas. El silencio se alargó, incómodo, hasta que Reynard se rascó la mejilla con cierta naturalidad. Bueno, supongo que lo primero deberían ser las presentaciones. Llevó una mano a su pecho, inclinando ligeramente la cabeza. Mi nombre es Reynard Van Astrea. Soy un humano, y no estoy aliado con ninguna facción. Simplemente intervine porque pensé que ese monstruo hirió a inocentes, según me dijiste. Su voz no vaciló en ningún momento. Luego, sus ojos se posaron en las tres figuras frente a él. Había notado hacía rato que no eran humanos, pero tampoco demonios. Concluyó que debían de ser los yokai que Kuroka le había mencionado. La mujer lo miró fijamente antes de suspirar con cierto dolor. Ya veo, así que Reynard-san. Puedes llamarme simplemente Reynard. El pelirrojo sonrió con suavidad. Entendido, Reynard. La mujer asintió. Realmente agradezco tu ayuda. Actualmente estamos en territorio de los yokai. El hecho de que seas humano y no estés ligado a ninguna facción, hace las cosas mucho menos complicadas. Sus ojos se suavizaron un poco, aunque su tono seguía cargado de cautela. Puede sonar algo grosero, pero me gustaría que nos acompañaras. Sabía bien que no podía forzar a alguien como él a nada. Sin embargo, la actitud del caballero le transmitía respeto, calma y cierta facilidad de trato. Así que eligió mostrarse lo más sincera posible. Reynard pareció pensarlo apenas unos instantes, antes de asentir con una ligera sonrisa. Ya veo, no tengo ningún inconveniente en acompañarlos. Kuroka acarició con suavidad el rostro de su hermana pequeña, pasando la yema de los dedos por su mejilla. Los ojos de Shirone permanecían cerrados, pero aún así soltó un gruñido bajo cuando sintió la caricia. Kuroka sonrió con ternura, era un gesto simple, pero suficiente para recordarle que su hermana seguía allí, viva, respirando. La cama en la que dormían no era tan buena como la que había tenido cuando estaba con su antiguo amo, y la comida tampoco podía compararse. Sin embargo, cada vez que Reynard cocinaba, todo parecía distinto.
Los platos eran sencillos, pero con él siempre sabían como si hubieran sido preparados con los mejores ingredientes disponibles en el mundo. Bueno para cocinar. Fuerte, probablemente la persona más fuerte que había conocido en toda su vida. Amable. Caballeroso. Desinteresado. Demasiado amable para su propio bien. Y aún así, Kuroka debía admitirlo, no había sentido ningún tipo de atracción hacia él. No del modo en que lo habría esperado de alguien con esas cualidades. Quizá era por el aura que irradiaba constantemente, un peso invisible que resultaba imposible de ignorar. No estaba segura de cómo definirlo, pero era como permanecer frente a alguien que, si lo deseara, podría matarla en un parpadeo. Shirone no lo notaba, o al menos no con la misma intensidad. Ella, en cambio, lo sentía en cada fibra de su ser. Tal vez era porque ella era un demonio, y su propia naturaleza rechazaba cualquier cosa que se acercara demasiado a lo sagrado. Y Reinhardt parecía haber sido arrancado directamente de una vieja leyenda. El héroe que mata demonios, el caballero que destruye injusticias, el santo destinado a ser temido por las criaturas oscuras. Y ella, era un demonio, además de una criminal buscada en el inframundo. Estaba claro que no encajaban, que pertenecían a mundos completamente opuestos. El único lazo que los mantenía unidos era, paradójicamente, la bondad desmedida del pelirrojo, que era demasiado amable como para abandonarlas a su suerte. Y por esa misma razón, él todavía no se había ido. Kuroka dejó de acariciar el cabello de su hermana por un instante. Sus ojos se entrecerraron y, con sumo cuidado de no despertarla, se levantó y caminó hacia la puerta de la casa. El panel se deslizó con suavidad, y ella salió. La brisa de la noche le golpeó el rostro, fría y ligera, despejando sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo más piensas ocultarte?, murmuró. Levantó la mano, y en su palma una esfera de senjutsu comenzó a girar con un resplandor amenazante. Su mirada se hundió en la oscuridad que rodeaba la casa, en el bosque que se extendía más allá del patio. Un terreno que Reinhardt había cuidado con dedicación, y que ahora parecía extraño, cubierto de sombras. Entonces lo sintió. Una figura descendió con un golpe seco a unos cuantos metros frente a ella. Kuroka lo supo incluso antes de verlo. Senjutsu. La presencia era inconfundible. Era un yokai. Su primer pensamiento fue que se trataba de uno de los guardianes de Kioto, pero al verlo, comprendió que no era el caso. El recién llegado era un chico, quizás un poco mayor que ella. Tenía el cabello negro y vestía una armadura con diseño claramente oriental, semejante a las antiguas de origen chino. En su mano descansaba un bastón, que hacía girar entre los dedos con una facilidad y destreza que hablaban de años de entrenamiento. Era fuerte. Más que ella, sin duda. Aunque no tanto como Reinhardt. O al menos eso creyó, en verdad, solo un enfrentamiento directo con el pelirrojo podría confirmar algo así. Mono, murmuró, tapándose la nariz con un gesto burlón mientras lo observaba con seriedad. Ya veo. El recién llegado sonrió con confianza. Así que tú eres la famosa yokai que perdió el control de su poder y terminó matando a su amo. Francamente, esperaba más de ti, considerando que te han clasificado como criminal de rango SS. Kuroka se quedó inmóvil, procesando aquellas palabras. Por un instante, el suelo bajo sus pies pareció desvanecerse. Sabía que era una criminal, pero el hecho de que hubiesen puesto esa clase de rango sobre su nombre significaba algo mucho más peligroso. Todas las facciones estaban al tanto de su existencia, y las órdenes serían claras. Matarla en cuanto la vieran. Y por extensión, eliminar también a Shirone. Apretó los dientes, apartando esos pensamientos inútiles. No podía permitirse distraerse. Nian, si sabes todo eso, simplemente lárgate de aquí, mono. Dijo con frialdad, evaluando ya sus opciones para escapar con su hermana. Si aquello resultaba ser un ataque, necesitaría un plan rápido y certero. Maldijo en silencio que Reinhardt aún no hubiera regresado. Ah, en realidad no puedo hacer eso. El joven alzó el bastón con una sonrisa. Después de todo, estamos aquí para hacerte una oferta. Kuroka se tensó al instante. Estamos. Giró lentamente la cabeza. Y allí, de pie, se encontró con alguien más. El recién llegado tenía el cabello tan blanco como el de Shirone, pero bajo la luz de la luna parecía brillar como plata pulida. Era tan alto como Reinhardt y poseía una complexión delgada, vestía una chaqueta negra sobre una camiseta blanca, pantalones gris oscuro y botas a juego. Unos accesorios metálicos semejantes a cadenas colgaban de su cintura, tintineando suavemente con sus movimientos. Lo que hizo que el cuerpo de Kuroka se erizara, lo que provocó que sus pupilas se estrecharan en puro instinto de supervivencia, fue otra cosa. El olor. Ese hombre olía como un dragón. Yo. Saludó con desgano, casi con pereza.
Un gesto casual, pero suficiente para helarle la sangre, porque estaba recargado a menos de 1 metro de la puerta tras la cual dormía su hermana. En ese instante, Kuroka comprendió lo mala que era su situación. Si Reinhard estuviera allí. Pero no lo estaba. Nian, para que un mono y un dragón vengan a visitarme en persona, realmente es un honor. Forzó una sonrisa cargada de veneno. No tienes que estar tan preocupada. El chico de cabello blanco habló con un tono aburrido, casi indiferente. Solo quiero hacerte una oferta. Kuroka lo observó fijamente, con sus ojos brillando en la penumbra. Reinhard caminó en silencio, guiado hacia un lugar que le resultaba extraño, al menos en comparación con lo que había visto durante el último mes, que había sido bastante tranquilo, casi mundano, y lleno de situaciones que no se alejaban demasiado de las experiencias que había tenido en su propio mundo. Esto, en cambio, tenía un aire distinto, algo que se sentía entre lo solemne y lo desconocido. Sus ojos se posaron en los yokai con un interés genuino. A pesar de sus formas diversas, extrañas y, en algunos casos, hasta intimidantes, Reinhard no los consideraba fuera de lugar. Eran parte de ese mundo, y en cierto modo, se sentían más naturales que varios de los monstruos y espíritus que había enfrentado en Lugúnica. Podía notar, además, que ellos también lo observaban con curiosidad, analizando cada uno de sus pasos. Sin embargo, apenas se acercaba demasiado, la reacción era inmediata. Retrocedían con un gesto de temor, bajando la mirada o apartándose del camino. En algún punto del trayecto, la mujer herida, la de orejas de zorro, había desaparecido, seguramente llevada a descansar y atender sus heridas. En su lugar, lo rodeaba ahora una docena de guardias, de apariencia muy distinta. Figuras semejantes a cuervos que portaban lanzas largas y caminaban con un orden militar que Reinhard no podía dejar de reconocer. Al frente de la procesión marchaba una figura más imponente, un hombre de orejas de zorro que sostenía una lámpara antigua. La luz cálida de la llama iluminaba el sendero. Les tomó alrededor de 20 minutos atravesar el lugar hasta llegar a la base de una colina. Allí, en la cima, se alzaba el palacio. Majestuoso, imponente, y con un estilo arquitectónico que le resultaba extrañamente familiar. Reinhard lo contempló con atención, y no pudo evitar recordar algunas ciudades de Kararagi, e incluso ciertos detalles de Boyachia, al menos de lo recordaba de los libros. Lo había notado desde su llegada. Este mundo compartía ciertas similitudes con el suyo. No eran copias exactas, pero había ecos culturales y arquitectónicos que lo hacían sentir, por un instante, como si estuviese caminando entre recuerdos. Una mano extendida frente a su pecho lo sacó de sus pensamientos. Reinhard parpadeó, volvió en sí y observó cómo otro grupo se acercaba. Ahora estaba rodeado por al menos 40 yokai. Y no tardó en notar quién era la figura más destacada de entre ellos. Una mujer avanzó con paso firme, elegante. Su belleza era innegable. Largos cabellos dorados que brillaban como hilos de sol bajo la luz de la luna, un kimono blanco y rojo que resaltaba su porte, y, lo más imponente de todo, las 9 colas que se movían suavemente detrás de ella, como olas doradas balanceándose con calma. Reinhard comprendió al instante que aquella mujer era la líder. Su sola presencia bastaba para imponerse por encima de todos los demás. Cuando uno de los yokai de orejas de zorro habló para presentarla, Reinhard se adelantó casi de manera instintiva. Ella es Yasaka-sama, la líder de los yokai de Kioto. En ese mismo instante, Reinhard se arrodilló. Colocó una mano sobre su pecho, inclinando la cabeza con un gesto tan natural, tan impecable, que cualquiera podría confundirlo con una imagen sacada de una pintura antigua. Mi nombre es Reinhard Van Astrea. Lamento profundamente las molestias que le he causado, señora Yasaka, por actuar en su territorio sin contar con su permiso. Sus palabras fueron pronunciadas con calma, sin vacilar. No intentó justificarse, no trató de suavizar su intervención. Simplemente asumió su responsabilidad y esperó, con paciencia, la respuesta de la mujer. El silencio que siguió fue revelador. Los yokai a su alrededor parecían sorprendidos. Que un humano se arrodillara, y además con semejante respeto, era algo inaudito en estos tiempos. Los ojos dorados de Yasaka parpadearon un par de veces, sorprendida ella también. Finalmente, una ligera sonrisa apareció en su rostro. No tienes por qué disculparte, en realidad es todo lo contrario. Caminó hacia él con calma, hasta colocarse justo frente a Reinhard. Extendió su mano y la apoyó suavemente sobre su hombro. Sin embargo, su expresión cambió por un instante. La sonrisa se tensó, como si hubiera sentido algo extraño, un aura difícil de descifrar. Retiró lentamente la mano, mientras Reinhard alzaba la cabeza para mirarla directamente a los ojos.
Muchas gracias por ayudar a mis subordinados. Gracias a tu intervención, evitamos una tragedia. Entiendo. Reynard inclinó de nuevo la cabeza. Aún así, no creo merecer las palabras de la señora Yasaka. Tan solo hice lo que cualquiera en mi posición habría hecho. El pelirrojo sonrió con serenidad al pronunciar esas palabras. No hace falta que seas tan humilde. Yasaka replicó, con una sonrisa más amplia. Por favor, ponte de pie. Reynard obedeció. Se levantó, y su altura superó a la de la mujer, aunque su porte en nada restaba a la autoridad que irradiaba ella. ¿Por qué no vamos a un lugar más cómodo para hablar? Sugirió Yasaka, extendiendo un brazo con un gesto elegante. De inmediato, varios de sus subordinados desaparecieron en destellos de velocidad, tomando posiciones alrededor del palacio. Reynard lo notó, claro que lo notó. Su instinto le decía que todavía estaba rodeado. Así y todo, Reynard sonrió con tranquilidad, y siguió a la mujer hacia el interior del palacio.